para nuestra declaración. Con paciencia esperaré. Este es el año de Marcos La salvación tiene como 9 aspectos, la salvación. Y es importante entender, y yo quería tocar exclusivamente el área de la sanidad en la salvación. Porque muchas veces es muy fácil para la gente ser salvo, recibir a Cristo y ser salvo y decir soy salvo. Pero nos perdemos el resto de los beneficios y todo lo que involucra la palabra salvación. Mateo 8:25 dice la palabra del Señor lo siguiente. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, la palabra salvación tiene que ver con respecto a qué área. En momentos difíciles de la vida, usted tiene que levantar su clamor, porque la salvación envuelve el aspecto de liberación de situaciones peligrosas para nosotros. ¿Entiende? Entonces, cuando usted está en peligro, usted puede levantar un clamor, como aquí los apóstoles estaban pasando en un momento difícil de su vida, como dice en el versículo 23 y 24, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantaron en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Entonces, la salvación tiene que ver con la liberación de situaciones adversas. ¿Cuántos de ustedes pasaron alguna vez una situación difícil? Pero en ese momento se levanta un clamor y es como que algo inclina en los cielos, porque es un derecho legal a favor de los hijos, transferido por medio de Jesús en el acto de la redención y la restitución a la humanidad en su situación de bendición para con Dios y en su atmósfera en la cual usted se desenvuelve. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, y como dice Marcos 13, versículo 20, la palabra nos dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y aquí está hablando respecto directamente a las señales del fin antes de la venida de Cristo. Y dice la Biblia que en esos 7 años de tribulación, el tiempo va a ser acortado para que aquellas personas escogidas por Dios, y los escogidos, Dios escoge solamente a los que le buscan. Dios escoge a los que le buscan. No es que Dios tiene un privilegiado aquí y este privilegiado aquí y otros no. No, Dios no hace acepción de persona. Tenemos que entender que Dios escoge a los que dan los pasos de fe para acercarse a Dios. Por eso que usted anuncia la salvación, y esa es nuestra responsabilidad. La Biblia dice que usted y yo somos deudores al mundo de esta salvación que hemos recibido, porque esa salvación la recibimos por la fe, y netamente y absolutamente es una gracia de Dios, un favor de Dios. Segundo punto, respecto la salvación, respecto a lo espiritual, una salvación dada inmediata a aquellas de que creen en Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 47, miren lo que dice, aleluya. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, la salvación tiene que ver con la añadidura de Dios de aquellos que responden al llamado. Y la Biblia dice bien clara, mis hermanos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día. El Señor añadía cada día. Y cada día el Señor añade. ¿Por qué? Porque hoy hay nuevos convertidos. Usted predica en la semana y el Señor va añadiendo los que son salvos. Los que han de ser salvos, dice, los que habían de ser salvos. ¿Por qué?
porque estas personas fueron los que respondieron al llamado de Dios, y tiene que ver con la respuesta, entendiendo que nuestra vida está condenada por el acto del primer Adán, pero somos salvos por el acto del segundo Adán, y tenemos hoy la oportunidad de recibir y ser añadidos a la iglesia. Ser añadido a la iglesia es muy importante y es parte de la salvación. No solamente una situación adversa y difícil en la cual usted está pasando. Al ser añadido nos da la garantía de estar permaneciendo en la vid. Y cuando permanecemos en la vid, recibimos la nutrición que viene de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y de ahí fluye la alimentación para que el cuerpo vaya creciendo. Yo soy simplemente parte de ese cuerpo, y usted también es simplemente parte de ese cuerpo. Romanos 8:24 nos dice la palabra del Señor. Mire lo que dice en Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos, ¿qué cosa? Salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Entonces, habla de la salvación, de algo espiritual, habla de una situación inmediata, que yo ya no tengo que esperar los beneficios en un mundo futuro, como escapándome de la tierra para recibir los beneficios del reino, sino que hoy yo ya tengo la salvación. Yo puedo ser libre de situaciones adversas, como aquellos apóstoles que le clamaron, y dice que Jesús se levantó y apagó la tormenta en ese momento. ¿Cuántos necesitan que Jesús apague la tormenta en su vida? Amén. Entonces, haga como los apóstoles. Por eso que la Biblia es un libro de referencia de cómo yo tengo que actuar. Despertarle a Jesús en tu vida. ¿Cómo le despierta a Jesús? Con un clamor, un grito de júbilo puede despertarle también. Amén. Un grito de necesidad. No es que estoy ahí y digo, bueno, Él tiene que verme. Usted tiene que dar la acción de fe, entendiendo que el recurso para su salvación viene directamente de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces golpeamos las puertas equivocadas. Y finalmente, por último, después de tratar de solucionar humanamente nuestras situaciones, cuando ya no podemos más, nos vamos a Dios. Él siempre es el último. ¿Pero por qué es el último? La Biblia dice que los últimos serán los primeros. Amén. Y lamentablemente, en la vida de muchos, finalmente se dan cuenta que ahí está el recurso para solucionar nuestras adversidades. También tenemos que ver que la salvación nos habla respecto a la presente experiencia del poder de Dios para liberarnos del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos, ¿qué cosa? Salvo por su vida. Entonces, cuando habla de la salvación, Soso habla respecto, mis queridos hermanos, a la presente experiencia del poder de Dios para liberarnos de la influencia del pecado. El pecado tiene poder para venir y golpear nuestras puertas y producir la separación de la vida. El pecado puede introducir en nuestras vidas muchas cosas que vienen para destruirnos, y está maquinado directamente a través del enemigo de tu vida y tu alma, que es Satanás, que él vino para robar, hurtar, matar y destruir. ¿Cómo lo hizo? Relativizando la palabra, robando la palabra, sacando la esperanza de tu corazón que fue puesta por Dios a través de la palabra, que es la promesa de Dios a favor de su iglesia y aquellos sus hijos que han creído. Por eso la salvación tiene también que ver respecto a la presente, mis queridos hermanos, experiencia del poder de Dios para liberarnos del pecado. El pecado está ahí en todas partes, en cualquier momento, para tratar de golpear nuestras puertas y aprisionarnos de vuelta. Pero la salvación tiene que ver, mis queridos hermanos, de esa liberación del poder del pecado que me esclavizaba. ¿Qué pecado te puede estar esclavizando hoy? Yo no sé. Hay pecado en la vida, hay gente que son muy violentas. Por eso es importante que todos nos hagamos ese examen de la ira, para ver en qué nivel yo estoy y si realmente estoy cerca, para que el pecado no cobre y no me esclavice de vuelta.
Hay personas que son esclavos de la pornografía. Hay personas que son esclavos de las drogas, de la cocaína. Hay personas que son esclavos de pecados escondidos que están en su vida, del adulterio, la fornicación, la homosexualidad, el lesbianismo. Son pecados y hay que tratarlos con pecados. No es que estamos haciendo una discriminación contra la persona, sino que es una práctica del pecado. Y la Biblia dice que esos son pecados. ¿Y saben lo que quiere decir pecado? La práctica del error, salir fuera del diseño original para lo cual usted y yo fuimos creados. Y fuimos creados, mis queridos hermanos, para funcionar en el orden de Dios. Y el pecado vino a través de la relativización de la palabra, porque el enemigo vino y le dijo a Eva, con que Dios te dijo, con que Dios te dijo. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos en la calle con gente que nos dicen, y ahí te dijeron eso? Y vos en el siglo XXI, en el tercer milenio, vos creés esos disparates y tonterías, y empiezan la duda a crecer en el corazón, y empieza uno a bajar sus defensas, y empieza como a alejarse del lugar que te protege y te nutre, como ser un grupo pequeño donde estás asistiendo, donde rendimos cuentas, porque todos tenemos que aprender a rendir cuentas y someternos unos a los otros para estar unidos en el vínculo que nos une, para que el enemigo no penetre y no relativice la verdad. Y la verdad nos mantiene, no solamente me hace libre, sino que me mantiene libre. Amén. Cuarto punto. La salvación también habla, mis queridos hermanos, no solamente respecto, sino que también habla respecto a la futura liberación de los creyentes en la segunda venida de Cristo. Romanos 5:9 dice la Biblia lo siguiente: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? ¿Seremos salvos de qué? De la ira. La ira de Dios no es para sus hijos. La ira de Dios no es para la humanidad. La humanidad está invitada en un acto de su voluntad de acceder al beneficio de Cristo, de poder acceder al trono de la gracia y vivir eternamente juntamente con Él. Y Dios dice, miren, yo voy a traer mi juicio. Yo voy a traer mi juicio. Si usted ve en el libro del Apocalipsis, va a ver las copas que son derramadas, van a ver los sellos que son abiertos, van a ver las trompetas que sonarán. Viene un juicio terrible de parte de Dios. Hoy día Dios tiene las puertas abiertas para que el mundo acceda, pero el hombre en su vanidad, el hombre en su soberbia, el hombre en su orgullo dice, ¿quién es Dios para decirme cómo yo voy a ser salvo? Entonces el hombre dice, Dios no existe. Y declara el ateísmo a través del viento, ideologías falsas y diabólicas y satánicas que se han metido en la mente de las universidades en todo el mundo con filosofías huecas programadas por hombres impíos, lejos de poder añadir un codo a su estatura. Pero Dios extiende su mano de salvación hoy día a la humanidad. Y el mundo se aleja de Dios porque no quiere vivir bajo los reglamentos de Dios. Pero para el hombre no es difícil vivir bajo los reglamentos de una sociedad. Porque si la sociedad te dice que no hay que pasar luz roja, no pasar luz roja. Amén. Si la sociedad y su código civil te dicen que no tenés que robar, aceptás la ley de los hombres, pero la ley de Dios es una ley superior. Y si la sociedad natural, el hombre siendo injusto, aún hace justicia, en algunos casos